Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico. Hemos estado realizando algunas cosas y hemos tenido algunas situaciones para poder hacer esta transmisión, pero en esta hermosa mañana queremos compartir una palabra como todos los días y queremos como cuerpo de Cristo edificarnos si es necesario, que nosotros entendamos que es un tiempo profético como nunca, un tiempo donde es necesario que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no una denominación, no un grupo religioso. La iglesia es el cuerpo de Cristo que ha sido transformado ¿verdad? Por la sangre de Cristo, y su Espíritu Santo y verdad nos mora en nosotros. Y es interesante que nosotros, teniendo eso en mente, hagamos buen uso de estas redes sociales que se convierten en un altar para nosotros y en un momento para nosotros lanzar las redes. Así que en esta mañana yo te invito a que compartas conmigo este espacio y vamos a presentar este espacio en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque a ti te ha placido darnos la vida, Señor, porque a ti te ha placido entregarnos la oportunidad, Padre amado, de hacer algo, Señor. Oh Padre, una palabra que ha llenado nuestro espíritu, una palabra que ha tocado nuestro corazón, y en esta hermosa mañana, reconociendo que es un tiempo profético como nunca, oh Padre, te presentamos cada vida que al lado de su artefacto electrónico pueda tener contacto con nosotros, Señor. Yo te presento en esta hora, oh Padre Santo, cada vida. Yo te ruego en esta hora que tomes el control. Oh Padre amado, sabemos que hay situaciones que nos anuncian, Señor, que estamos muy cerca, oh Padre amado, de ese momento especial donde dice tu palabra, Señor, que nos tomarás a mí mismo. Oh Padre amado, en esta hora reconocemos, Señor, que nada tuviéramos que decir o que compartir si tu Espíritu Santo no estuviera con nosotros. Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida, oh Padre, que en este momento se conecta a la red social. Padre, para nosotros es una urgencia compartir un mensaje de fe y de esperanza. Padre, un mensaje que pueda llegar al corazón de alguien. Padre, que como buena tierra pueda hacer producir la palabra como semilla. Padre, la gloria es tuya. Y pedimos, Padre, que tú toques el corazón, Señor, y seas tú el que transformes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros. Saludamos a mi madre, Antonia Ramos, mi hermano Arcelio Rodríguez. También saludamos por ahí cada vida, hermana Carmen Rita, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi esposo Harry Mercado. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros, mi hermano David Muñiz, mi hermano Javier Rodríguez, mi hermana Arlene Bravo, acababa de saludarte, buenos días. Y en esta hermosa mañana hemos amanecido con vida, hemos amanecido realizando cosas. Acababa también de saludarte, Carmen Rita, Arlene, Xiomara. Y sabemos que Dios nos ha concedido la oportunidad de estar vivos, y es un privilegio que podamos abrir nuestros ojos a un nuevo día, reconociendo que nada tuviéramos que decir o hacer si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Y en esta mañana queremos compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Sabemos que ese capítulo 13 hay muchas parábolas ahí, y que el Señor vio necesario hablar mediante parábolas porque era necesario que el Espíritu Santo de Dios simplemente llevara esa palabra directo al corazón. Fíjate que las parábolas traían una enseñanza, pero para una persona común y corriente no iba a ser tan fácil de poder entenderlo, porque probablemente si lo hubiesen entendido aquellos que estaban buscando la manera de que Jesús hubiese cometido una falta, hubiesen acelerado el tiempo de la crucifixión, y Jesús tenía que dejar claro
a unos apóstoles que hubiesen sido los que llevaron la visión, para que hoy nosotros tengamos lo que se convierte en la palabra escrita para nosotros y en las enseñanzas que nos dejaron aquellos apóstoles que Dios había señalado para la visión. Y en esta mañana la palabra se encuentra en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Dice la palabra del Señor: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged al trigo en mi granero. Dios te bendiga, Joel Sala, buenos días. Estamos conversando la palabra, mi prima Daisy Rivera también, Dios te bendiga, conversando la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Sabemos que hay un despliegue de parábolas en ese capítulo de Mateo 13, y donde dice una parábola muy particular: la cizaña entre el trigo. Fíjate que la cizaña es un arbusto, es una semilla que se parece físicamente a lo que es el trigo. Fíjate que hay una similitud entre el aspecto del trigo y de la cizaña. Fíjate que hay un parecido, porque dentro de la vida que nosotros hemos aprendido del Señor, sabemos que hay unos mundos paralelos. Sabemos que la palabra del Señor nos habla que el enemigo fue lanzado como un rayo del cielo porque en algún momento equivocó su propósito de haber sido creado. Él fue creado para una situación, pero él quiso persuadir a una tercera parte de los ángeles, dice la palabra, y cuando eso ocurre allá arriba en el cielo, dice la palabra que él es lanzado como un rayo a la tierra, y de ahí se cree que ha sido el asunto del desorden que nos presenta a Génesis 1:1. Fíjate que la palabra del Señor nos habla de dos polos, un polo opuesto, polo positivo y un polo negativo. Es decir, que siempre en nuestra vida va a haber, por la voluntad de Dios, Dios ha permitido por un tiempo que el enemigo nos haga la contra. Y fíjate que Dios estableció un plan de salvación, un plan para que nosotros pudiéramos entender que nosotros solos no podíamos manejar nuestras emociones, no podíamos manejar nuestras propias situaciones, y es necesario que Dios fuera revelado. Y dice la Escritura desde un principio que el enemigo trató de dañar la creación. La creación fue hecha por Dios y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y dice la palabra del Señor que en medio de ese propósito el enemigo trató de persuadir a una de las partes que había sido creado como corona de la creación, y esto trajo de por sí la maldición del pecado, tal vez lo que pudiéramos describir, la enfermedad del pecado que nos lleva a la muerte. Fíjate que nuestra composición, como Dios nos creó como un vaso de barro, de lo que, ¿verdad? Se dice la palabra que del polvo de la tierra, y que Él sopló hálito de vida. Y en nosotros lo que nos diferencia de otros organismos es que nosotros tenemos su espíritu en nosotros. La vida, el Señor nos las ha puesto como un regalo para que nosotros podamos
conectarnos al propósito de Dios en la tierra. Fíjate que el propósito de Dios en la tierra es que la humanidad pueda entender que solo a través de Jesús somos salvos, que solo a través de Jesús tenemos sanidad, que solo a través de Jesús tenemos orden en nuestra vida. Y tú me vas a decir, Ivette, no, eso no es verdad, porque yo llevo tiempo que visito una iglesia y los problemas me siguen. Es más, los problemas me han aumentado. Yo quiero decirte que hasta cierto punto lo que me dices parece ser real, pero quiero decirte por la palabra que es necesario que tú entiendas que Dios ha establecido un plan, y el plan de salvación nos deja ver claramente que solo a través de Jesús nosotros tenemos libertad. La verdadera vida se encuentra en Cristo. Pero ¿qué sucede con nosotros? En medio de un tiempo como el que vivían los apóstoles, en aquel momento que Jesús llega a la tierra, llega en un momento donde el pueblo está siendo gobernado por un imperio romano que había sido necesario, porque a través de la historia que aparece, ¿verdad?, dentro de lo que se estudia siempre en la historia de la humanidad, sabemos que hubieron guerras, que hubieron situaciones por territorios, que hubieron momentos donde se trató de apagar la voz profética, la voz que siempre le había hablado al pueblo de Israel, porque el propósito de Dios era hacerse de un pueblo, era un pueblo que Él pudiera hacer su expresión, que Él pudiera manifestar su poder a través de ese pueblo. Y dice la palabra que aquel pueblo fue escogido, aquel pueblo fue la nación de Israel. Pero asimismo, como Dios cogió a Israel, dice la palabra que había un propósito también de que la humanidad fuera salva. Y porque dice la escritura en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que fue necesario que aquel pueblo que había sido rescatado de Egipto y que había salido de Egipto por el Mar Rojo para que pudieran conquistar la tierra prometida a los patriarcas, en particular a Abraham, dice la escritura que en aquel momento también Dios hace ese pacto con Isaac, que era el hijo de la promesa, y a través de Isaac, que Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y dice la palabra que el escogido fue Jacob. Dice la escritura que en medio de aquellas situaciones Dios escoge a Jacob y a sus hijos, que compone las 12 tribus de Israel, y era necesario que Dios fuera llevado a las diferentes generaciones, porque un día vendría esa línea que nos redimiría, de donde vendría el Mesías, el Salvador, el Mesías, el Dios con nosotros. Y dice la escritura que en medio de ese plan de salvación Dios establece también unos límites porque era necesario que aquel árbol de la vida no fuese vuelto a comerse, ¿verdad? Porque si no se hubiese perpetuado el pecado por causa de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Reconocemos que toda sabiduría de la tierra en ocasiones nos distancia de lo que es la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es necesario que nosotros tengamos en conciencia que la vida solamente la da Dios, y que la sabiduría, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Pero fíjate que mientras Jesús hizo sus 3 años y medio aproximadamente de ministerio, dice la palabra que Él utilizaba un recurso literario que eran parábolas. Parábolas eran pequeñas historias que probablemente lo hacía para comparar, para que Él poder llevar a cabo una enseñanza, que trajera una enseñanza sin Él identificar de quienes Él hablaba directamente. Y es que Jesús tenía un propósito, y era la guianza del Padre. Él se conectaba con el Padre para Él hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Fíjate que el secreto para que nosotros podamos tener victoria es que nos conectemos con el Padre, igual que lo hizo Jesús, y nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Fíjate que cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona, es el
mismo Jesús, pero Él está en medio de nosotros, dentro de cada uno de nosotros cuando le aceptamos como nuestro Salvador, porque Jesús vino en forma de hombre, de ser humano, para Él entregar su vida por ti, por mí, y Él dio su vida en un sacrificio voluntario, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que nosotros, entendiendo la urgencia de esta palabra, te estamos hablando de esa parábola que tiene que ver con el trigo y la cizaña. ¿Y por qué te hablo de esta parábola? Es porque en ocasiones nosotros también, mientras estamos sirviéndole al Señor, nos preguntamos en ocasiones si verdaderamente estaré en el lugar indicado, si verdaderamente habré hecho lo correcto al haber decidido seguir al Señor. Yo quiero decirte en esta mañana que la decisión no dependió de ti, la decisión fue por parte del Espíritu Santo. Había una hora en el cielo para que tú llegaras a Él, había una demanda en el cielo para que tú pudieras ser libre de toda atadura y tú pudieras llegar a los pies de Cristo, porque Dios ha querido salvar la humanidad, pero las personas no quieren escuchar su voz. Las personas escuchan voces ajenas y lo que buscan es la manera de sobrevivir y apegarse más a la vida de la tierra. Pero yo quiero decirte que nuestra naturaleza proviene de esa naturaleza que el Señor pone en nosotros cuando Él nos hace nacer de nuevo. Fíjate que Él quería que naciéramos del agua y del Espíritu. Fíjate que se dice en los diccionarios que la cizaña tiene un aspecto muy parecido físicamente a lo que es el trigo. Fíjate que Jesús quería comparar al trigo y a la cizaña, y de la manera que los comparaba era en que tal vez en el aspecto físico se parecían, pero cuando tú ibas a buscar fruto, no habían frutos en la cizaña, solamente habían frutos en el mismo trigo. Y por esa razón dice la palabra que entonces los siervos del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena tierra en tu campo? ¿No sabes dónde está la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Fíjate que el enemigo de las almas es quien sigue bombardeando, quien sigue procurando que el hombre no se pueda levantar. Pero pese a que él ha tratado eso, la palabra del Señor nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, vamos a ser bombardeados por diferentes situaciones que van a tratar de impedir que tú puedas mantenerte en contacto con el cielo. Fíjate que Dios sigue permitiendo que trigo y cizaña crezcan juntos. Dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fíjate que el enemigo es quien hace esto. El enemigo es quien pone la cizaña para evitar que pueda crecer de manera saludable y producir un fruto. Yo quiero decirte que esta parábola no fue dada sino porque Jesús quería que las personas que escuchaban no fueran a dar quejas allá al gobierno romano, y Él lo hizo saber así porque cuando nosotros estamos dirigidos por el Espíritu, nuestros oídos se abren y comenzamos a entender el lenguaje del Espíritu. Fíjate que el lenguaje del Espíritu demandaba que nosotros pudiéramos hacer lo que hizo Jesús, en el sentido de poder sujetarnos al Padre, en el sentido de mantener una conversación con el Padre. Pero fíjate, en esta mañana, yo no sé cuántos de nosotros tenemos ese reto para podernos conectar al cielo, para poder orar, para poder hacer algo para Dios. En ocasiones se nos hace cuesta arriba. Yo quiero decirte que es necesario que trigo y cizaña crezcan juntos. Y es muy probable que si tenemos un corazón, Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, estamos leyendo en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 24 al 30. Hemos dicho, le refirió la parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante
Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Fíjate que el enemigo es el que siempre está bombardeando nuestras mentes para que nosotros no podamos retener la palabra, para que nosotros pongamos en duda lo que el Señor nos ha ministrado. Y es importante que tú entiendas que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, se hace necesario que nosotros tengamos en consideración que hay un trigo y una cizaña que se parecen y que ellos van a crecer juntos, dice la palabra. Y dice la escritura, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no es que no sea que al arrancar la cizaña también hagáis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjate que el Señor nos ha prometido que viene a buscarnos, que viene a buscar su iglesia. El Señor nos ha prometido que por un tiempo sea necesario que crezcamos trigo y cizaña juntos, porque lo único tal vez que los diferencia es el fruto, porque tal vez en la cizaña tiene el aspecto común de una planta de trigo, pero no va a producir nada porque no se le ¿verdad? No se abona de la manera correcta y ya los pájaros hicieron su parte. Dice la palabra que se llevaron la palabra, que se llevaron la semilla. Y yo no sé cuántos de nosotros en esta mañana está viviendo un mal momento, un momento donde a lo mejor el enemigo ha tratado de robarle la paz, el enemigo ha tratado de quitarle la comunión. Yo quiero decirte en este día que Jesús habló por parábolas, porque Jesús tiene un tiempo para cada cosa y Jesús quería cumplir con el propósito de agradar al Padre. El Padre lo había enviado a la tierra con el propósito de que Él fuera la puerta estrecha, de que Él fuera el plan de salvación, y era necesario que Jesús lo hiciera de esta manera para que los gobernantes de aquella época y los partidos políticos que se movían entre los judíos pudieran no interrumpir la voluntad de Dios en la tierra. Fíjate que en esta mañana tal vez la palabra que te estamos trayendo es una que te hace saber que resistas, que te hace saber que es necesario que tú puedas aprender a vivir la vida del Espíritu, porque trigo y cizaña van a crecer juntos. Si pones la mirada en el hombre, probablemente te caerás. Si pones la mirada en el hombre, probablemente ya no tendrás el ánimo. Si pones la cabeza o la mirada en el hombre, ya no vas a poder adorar de la manera que Dios quiere que tú adores, porque de eso se trata. Y es que tú seas libre, porque Cristo se traduce a nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Fíjate que en este tiempo tenemos personas que están sujetadas a medicamentos, y no digo que el medicamento sea malo, pero creo que nosotros tenemos que manifestar el poder de Dios en acción, y hay cosas que el Señor quiere que nosotros podamos ejecutar, la autoridad que solamente provienen del cielo cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Fíjate que dice la palabra del Señor que está decretado al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es probable que nosotros nos tengamos que dar cuenta que hay tiempo para todo, y que en ocasiones nosotros también nos turbamos, que se hace urgente que trigo y cizaña crezcan juntos. Tal vez estás viviendo un mal momento en la iglesia, tal vez estás viviendo un mal momento entre tu entorno. Yo quiero decirte que Dios te ha plantado para un tiempo difícil, para que seas valiente, te tomes la palabra como lo hizo Jeremías, comas la palabra, comas el rollo, que tal vez al principio te va a saber amargo, pero en tus entrañas va a ser dulce como la miel. Es por esa razón que nosotros te predicamos la palabra, un evangelio de arrepentimiento, no un evangelio donde los problemas se van a acabar. Tal vez los problemas continúan, pero cuando tú estás lleno del poder y la presencia del Señor, tú puedes manejar mejor las cosas. Dios te da la estrategia para que puedas vencer, porque ya vencimos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es por esa razón que mientras Jesús les hablaba esta parábola, dice que Él les refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a hombre que nombró buena semilla en el campo. Pero mientras
Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjate que el enemigo busca la manera de interrumpir la buena comunicación. Fíjate que esa fue la estrategia que usó con Eva y con Adán. Adán le había dicho a Eva que ahora ella iba a ser varona, hueso de mis huesos. Es verdad, porque de él había sido tomada y él se sentía con un sentido de protección. Sin embargo, vemos que capítulos más adelante, vemos que él está viviendo un mal momento por causa de aquella mala decisión y de haber sido persuadido por Eva, de haber probado de aquel fruto que Dios había prohibido, porque Dios quería su voluntad, porque Dios quería que él entendiera que el propósito era que toda la humanidad viviera en esa perfección de ese jardín del Edén. Pero nosotros, yo tengo noticias para ti, es que esa restauración de la tierra viene. Esa restauración de la tierra ocurrirá cuando Cristo haya tomado a su pueblo en un rapto de la iglesia, que no sabemos cuándo será, pero estamos en la pausa de la gracia, y en medio de esa pausa de la gracia dice la palabra que fue insertada la iglesia. La iglesia son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. Son corazones que han seguido a Jesús por lo que Él ha transformado en sus vidas, por lo que Él les ha entregado. Dice la palabra que en aquel momento Jesús trajo a la iglesia, que sale de esa muerte de Jesús, Él resucita, y aquel costado, dice que cuando fue traspasado, dice la escritura que salió sangre y agua. Es lo mismo que nos une a nosotros como cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta mañana, mientras hacía algunas diligencias, conversaba con mi hermano Arcelio y hablábamos de lo que une a la iglesia, y lo que une a la iglesia es la sangre de Cristo. Somos una familia en Él, y lamentablemente el enemigo ha querido distorsionar, el enemigo ha querido separar, el enemigo ha tratado de poner discordia, porque eso es lo que él quiere. Él sabe que donde hay división hay un quebrantamiento, y la iglesia no puede de alguna manera detenerse. Por eso la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Se nos ha otorgado poder, se nos ha otorgado la palabra, se nos ha otorgado la autoridad, pero es necesario. En este tiempo hemos sido llamados que trigo y cizaña crecen juntos, y que no podemos evitar que el trigo y la cizaña crezcan, porque hay un propósito de Dios en él. Llegará el momento donde el trigo será recogido, donde la cizaña también, la cizaña será tomada y será echada al fuego, pero necesitamos nosotros resistir. Fíjate que Dios es el que pone el querer en nosotros como el hacer, por su buena voluntad. Por eso, para nosotros nacer de nuevo es necesario abrir nuestra boca, confesar que somos pecadores y que fuera de Él no hay quien salve, que la religión no representa más que un esfuerzo humano de nosotros callar nuestra conciencia, porque lo que es religioso te separa hasta de tu familia, porque en ocasiones nosotros pensamos que llevar a cabo los ritos, los rituales religiosos, de alguna manera eso nos hace mejor personas. Pero yo quiero decirte que a pesar de que en cada país y en cada territorio hay una manera particular de llevar a cabo una religión, porque como les dije, por definición fue creada, fue un intento del hombre de acercarse a Dios. Por eso es que hay tantas variantes. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, cuando tú le crees a la palabra de Dios, cuando tú sabes que ese pueblo que Dios escoge en el Antiguo Testamento es un pueblo que Dios escogió, pero a pesar de eso, dice la palabra que Dios tiene un trato especial con Israel. Pero en este tiempo nosotros los gentiles, que hemos sido llamados iglesia no porque seamos un grupo religioso o una denominación, sino porque somos corazones que contenemos al Espíritu Santo, que tenemos la palabra de Dios escrita en nuestro corazón. Hoy nosotros tenemos un mensaje, hoy tenemos un mensaje que nosotros tenemos
que hacer que el cuerpo de Cristo sea agrandado. ¿Cómo lo haces? Cuando predicas la palabra, cuando el Espíritu Santo es quien convence. Fíjate que Jesús predicó por parábolas para evitar que su ascenso a la cruz fuera tan rápido, porque él tenía que seguir lo que el Padre le dirigía. Y dice la palabra que él le presentó a ellos comparaciones, historias con las que ellos ya se relacionaban. Y dentro de esta historia del trigo y la cizaña, todo el que iba a recoger trigo sabía que había un arbusto que se parecía demasiado al trigo, pero aunque tenía las espigas, igual no tenía ningún fruto en ella. Y la palabra del Señor le compara, Jesús le compara a las personas que no conocen a Dios, que tal vez tienen aspecto de piedad, porque tal vez lo tienen, pero realmente quien pesa los corazones es Dios, y nuestro fruto es lo que da la demostración de fe que hay en el corazón. Es por eso que en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y en esta hermosa mañana yo no sé qué es lo que está atacando tu mente, qué puede estar haciendo que te detengas, qué es lo que puede estarte preocupando, pero sea lo que sea, yo quiero decirte que hay un propósito de Dios, que Él es quien adiestra tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra, que es necesario que como un buen soldado tú resistas, que como un buen soldado tú entrenes, que tú te mantengas conectado a la voluntad del cielo, porque Dios busca un vaso en quien Él depositarse. Por esa razón en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día hermoso es un día muy especial que ha hecho el Señor, pero mañana domingo nos reunimos en dos ocasiones, 10:30 y 6:30 de la tarde, en una fiesta en honor a nuestro Dios. Sabemos que el Señor envió a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de Egipto, para que le hiciera fiesta en el desierto, y nosotros también, en medio de este mundo que es el desierto, que a nosotros nos corresponde vivir, de la única manera que lo puedes sobrepasar es cuando te agarras de la palabra, es cuando naces de nuevo, cuando te conviertes en iglesia, cuando dejas de ser una persona religiosa para vivir la palabra a pesar de tus errores. Necesitas estar agarrado del Señor, porque son tiempos difíciles, tiempos en los cuales el enemigo está tratando de hacerte caer, haciéndote sentir que tal vez no tienes familia, o que estás solo o que estás sola. En esta mañana atamos y reprendemos lo que no sirve. Te invitamos a que seas parte del cuerpo de Cristo. Cristo está en control y quiere tomar a cargo tu vida. Entrégale tu voluntad a Él. El Señor hará su voluntad contigo. En esta mañana vamos a orar y agradecemos a mis hermanos Reinaldo Ríos, Daisy Rivera, también Arlene Bravo, Xiomara Méndez, Joel Salas, también a mi madre Antonia Ramos, Carmen Rita. También saludamos a mi esposo Harry, a Arcelio Rodríguez también. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros. Nuestro hermano Eric Soto, su esposa Dora. Oh Padre, gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida. Gracias, Señor, porque tú nos has demostrado que tú tenías un propósito al dar esta parábola. Era hacerles entender que tendrían que vencer su propio yo para poder permanecer unidos. Oh Padre, qué fuerte es llevar a cabo nuestras relaciones entre los demás. Padre mío, muéstrale, Padre, a cada hermano, a cada hermana, que es necesario permanecer unidos en un solo corazón. Oh Padre amado, ayúdanos a vencer, Padre mío, ayúdanos a resistir. Oh Padre, reprendemos todo espíritu de error, Señor, Padre amado, y te pedimos que la iglesia que está regada por el mundo sea llamada, Padre mío, como un solo cuerpo. Oh Padre amado, gracias por aquello que nos has entregado, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermana Arlene, Xiomara, también Carmen Rita, Harry. Dios bendiga a mis hermanos que siempre se conectan con nosotros, Joel Sala, Daisy Rivera. Dios te bendiga.
Dios te bendiga y queremos dar gracias. Comparte este en vivo con alguien, hermano Reinaldo Ríos. Compártelo, vamos a estar subiendo estas enseñanzas a un canal de YouTube. A veces, en ocasiones, necesitamos escuchar una palabra y puede ser de bendición. Así que en este día no te detengas. Trigo y cizaña tienen que crecer juntos. Miremos a Cristo y vamos a llegar. Así que Dios te bendiga. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.